Ahora ya podemos encontrar cuál es la corriente que baja por aquí. Ya tenemos el voltaje al cual está la resistencia R2. Ya lo tenemos. Voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 8,57 voltios. Y la corriente ya la podemos conseguir también por la misma ley de Ohm, pero esta vez en su forma para hallar corriente. Sería el voltaje de esa resistencia entre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje que cae en esta resistencia? El voltaje, aquí, por decirlo así, le llegan 8,57 voltios, pero de este lado pasa a 0, porque todo este contacto, todo este punto es 0. Entonces el voltaje de caída en esta resistencia es el mismo que está acá, porque todo se consume, todos los 8,57. Entonces el voltaje de caída 2 es 8,57 voltios dividido entre la resistencia de 220 ohmios. Eso da una corriente de 38,95 miliamperios. Ojo que estoy colocando miliamperios, pero el resultado posiblemente le esté dando como 0,38. Recuerden el tema de notación científica. Bueno. Entonces, ya aquí tenemos la corriente 2, el voltaje 2. No hace falta hallar la potencia en la resistencia 2. Vamos a borrar un poquito este cálculo que ya no lo necesitamos para encontrar la potencia 2. La potencia en la resistencia 2 sería la corriente 2 por el voltaje 2. Simplemente sería 38,95 miliamperios multiplicado por el voltaje de la resistencia 2 sería 8,57 voltios, lo cual daría un resultado de, vamos a multiplicarlo, 38,95 miliamperios por 8,57. Daría el resultado de 333,8 milivatios. ¿Ok? Listo. Ahora pasemos a la resistencia número 3. Sería esta. La resistencia número 3. Que la tenemos acá representada con este circuito. Vamos a quitarle un poquito Ahora vamos a encontrar la corriente en esta resistencia I3 y el voltaje de caída que cae de este punto a este punto. Y el voltaje de aquí lo sabemos. En este punto sabemos que el voltaje está a 8,57 de acuerdo a lo que vimos acá arriba. 8,57 voltios. Pero no sabemos en cuánto queda el voltaje de este lado, porque la resistencia se consume algo. Entonces, como no sabemos el voltaje, miremos si en este caso podemos encontrar la corriente primero.
Y sí, efectivamente aquí la corriente es más fácil conseguirla primero y después el voltaje. ¿Por qué? Porque resulta que la corriente total, que es la que entra por aquí, que era la corriente que pasa por I1, es la que le entrega corriente a la resistencia 3 y a la resistencia 2. Entonces, si ya yo sé cuánta corriente pasa de aquí a acá y cuánto baja por aquí, entonces lo que queda es lo que termina yéndose para acá. O sea, al coger la resistencia total y quitarle lo que se escapó por aquí, el resto de corriente sigue pasando por acá. Entonces, yo puedo decir que la corriente, la mayor, que es la 1, viene siendo la suma de la corriente 2, que es la que va por aquí, más la corriente 3. ¿Sí? En pocas palabras, estas dos corrientes suman el total de corriente que entró. ¿Sí? Es como si esto fuera un flujo de agua. Si por aquí entran 5 litros de agua y por acá se van 3 litros de agua, entonces por acá quedan 2. Así de sencillo. Entonces yo puedo decir que la corriente 3 es lo que queda de restar la corriente principal, que es la que entra a la 1, quitándole lo que baja por la resistencia 2. Listo, entonces la corriente 3 simplemente es la corriente 1, que teníamos que era 56,2 miliamperios, quitándole lo que bajó por la resistencia 2, que son 38,95. Entonces podemos decir que la corriente 3, a restar eso, nos da 17,25 miliamperios. Entonces ya tengo la corriente 3. Vamos a quitar este cálculo de acá, que ya para este punto no lo necesitamos. Listo, ya sé cuál es la corriente que pasa por aquí. Ahora el voltaje que se pierde en la resistencia 3, simplemente por ley de Ohm, sería la corriente 3 por la resistencia 3. La corriente ya la tengo. Por la resistencia 3, que es de 270 ohmios. Entonces el voltaje en la resistencia 3 sería la multiplicación de 17,25 por 270, y el resultado son, pasándolos a voltios, quitando los mil, 4,66 voltios. Listo. Y la potencia de esa resistencia sería la corriente por el voltaje en ese punto, que sería 17,25 miliamperios por 4,66 voltios. El resultado, la potencia 3 sería, vamos a hacerlo en la calculadora, 17,25 por 4,66. El resultado serían 80,39. Vamos a redondearlo así, milivatios. Listo. Ya podemos pasar de la resistencia 3 a la resistencia 4. Pero para pasar a la resistencia 4 tenemos que saber cuánto voltaje nos quedó aquí. Porque a estos 8,57
A estos 8,57, perdón, le restamos lo que cayó en la resistencia 3. ¿Cuánto cayó en la resistencia 3? Aquí dice que fueron 4,66. Se le restan 4,66 voltios y el resultado es lo que queda hasta este punto. ¿Cuánto quedó? Quedan 3,91. A este punto ya yo puedo saber cuál es el voltaje que está en R4, el voltaje que se consume en R4. Aquí hay 3,91 voltios, pero al bajar de aquí a acá quedan 0 voltios. Acuérdense que la batería tiene siempre en este terminal 0 voltios, en este contacto. Por lo tanto, todos estos 3,91 voltios se consumen en la resistencia R4. Entonces, 3,91 vamos a quitar este cálculo. Entonces, en R4 el voltaje es 3,91 voltios. Ya lo tenemos. La corriente en 4 siempre, por ley de Ohm, en esta presentación sería el voltaje entre la resistencia 4, que sería 3,91 voltios, entre, miremos cuánto es la resistencia 4, que es 390, perdón, aquí hay un error, 390 ohmios. El resultado sería que en la resistencia número 4 la corriente sería 3,91 entre 390. El resultado está en centésimas, pero voy a llevarlo a 10,02 miliamperios. Correcto, sí, está bien. De hecho, este se podría redondear a 0,3, 10,03 miliamperios. ¿Ok? Y la potencia en la resistencia 4 ya sería el voltaje 4 multiplicado por la corriente 4, o sea, 3,91 voltios por 10,03 miliamperios. La potencia en 4, en la resistencia 4, serían entonces 3,91 por 10,03, 3,91 por 10,03 serían 39,22 milivatios, 39,22 milivatios. Listo. Ahora, estando ya finalizado con R4, podemos pasar a R5. ¿Dónde tenemos R5? Aquí.
R5. Teníamos aquí que después de R3 el voltaje quedaba en 3,91 voltios. Y resulta que la corriente que va a pasar por R5 y la corriente que va a pasar por R6 son iguales, porque la corriente que atraviese de aquí a acá para seguir su camino tiene que pasar la misma cantidad por R6, porque ya no hay más ramas por donde dividirse. Así que, volviendo al ejemplo del agua, si por aquí entran 5 litros de agua, por esta resistencia tiene que pasar los mismos 5 litros. Entonces, encontrar la corriente 5 y la corriente 6 es igual. Entonces, la vamos a hallar de la siguiente manera. Ya tenemos el voltaje. Esto lo vamos a usar como si fuera la resistencia equivalente. Tenemos el voltaje 3,91. Vamos a quitar este cálculo que ya no lo necesito. Entonces, la corriente 5 sería igual a el voltaje en 5 sobre la resistencia en 5, ¿cierto? Pero también tenemos que la corriente en 6 sería igual a voltaje en 6 sobre la resistencia en 6. Sin embargo, estos dos resultados son iguales. Deben ser. Bueno, vamos a hacer de la siguiente manera. Este R5 y R6 vamos a verlos como si fueran una sola resistencia, sometidos a un solo voltaje. Entonces, vamos a utilizar la equivalente de estas dos, que es la de 250 más 300, que es la de 550. Listo. Con eso, cuando llevemos la corriente, sabemos que esa corriente es para las dos. Entonces, la corriente en 5, que va a ser también a la corriente 6, va a ser igual a el voltaje que está en la resistencia 5 el voltaje que está entrando en la resistencia 5 sobre la resistencia equivalente. No, esto no es. Va a ser igual. No podemos decir que es el voltaje en la resistencia 5 porque hay dos resistencias juntas. Entonces, digámoslo que sería 3,91, sin decir que es de ninguna de las dos, sino 3,91 sobre la resistencia total o equivalente. No es total. Sobre la resistencia equivalente, que sería 3,91 voltios, sobre la resistencia equivalente, que era la suma de las dos, 250 más 300, serían los 550 ohmios. Entonces la corriente 5 y la corriente 6 serían igual a, digámoslo así,
391 entre 550. Serían igual a 1, 2, 3, a 7,1 miliamperios. Vamos a escribirlo mejor. 7,1 miliamperios. Listo. Es la misma corriente para las dos, por eso lo hicimos con la resistencia equivalente. Pero ahora, ¿cuál es el voltaje en 5? El voltaje de caída en 5 simplemente sería la corriente 5 por la resistencia 5. La corriente en 5, que es esta, 7,1 miliamperios por la resistencia en 5. La resistencia 5 son 250 ohms. Por 250 ohms. Entonces eso daría 7,1 por 250 ohms sería igual a 1,775 milivatios. Déjame ver si no me equivoqué. 7,1. milivatios, así está perfecto. Y la potencia en la resistencia 5 sería la corriente 5 por el voltaje 5, que sería igual a 1,775. Perdón, la corriente en 5 es 7,1 miliamperios por el voltaje en 5. Ok, que me equivoqué fuertemente. Claro, aquí me equivoqué. Resulta que acá el resultado es en voltios. Claro, estábamos hallando el voltaje en 5. Esto por esto, 7,1 miliamperios por 250 ohms da 1,775 voltios. La potencia en pena la estamos calculando acá en este paso. Entonces aquí los voltajes que van aquí es 1,775 voltios, y esto daría una potencia de 12,6 milivatios en la resistencia 5. Y por último, en la resistencia 6, vamos a quitar también este cálculo que ya tampoco lo necesitamos.
En la resistencia 6 ya sabemos que la corriente es igual a la resistencia 5. El voltaje en esa resistencia es la corriente por la resistencia 6. Ya sabemos que es 7, ya sabemos que la corriente es 7,1 miliamperios por la resistencia 6. Recordemos cuánto es la resistencia 6, la vemos desde el principio, son 300 ohmios. Eso daría un voltaje de 2,13 voltios. Y por último, la potencia sería, en la resistencia 6 sería la corriente 6 por el voltaje en 6. La corriente sería 7,1 miliamperios por 2,13 voltios, lo cual daría una potencia de 15,123 milivatios. Bueno, esos son todos los cálculos para rellenar la tabla que nos estaban pidiendo en el ejercicio, la tabla de valores. Posteriormente piden otros pasos, otros puntos, como los errores cometidos versus un laboratorio real real o simulado con ese circuito y con esa resistencia, con ese voltaje. Por el momento hasta aquí los dejo. Espero que hayan ido tomando los apuntes poco a poco, que hayan analizado el ejercicio. Pues teóricamente se hace extenso, pero es muy intuitivo lo que se va haciendo. Vayan analizando parte por parte lo que se va haciendo y de esa manera van a adquirir una práctica que se va volviendo bastante costumbre en este tipo de ejercicio.